¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctor. Muy bien. Está de más decirles que pueden, el momento en que lo deseen, hacer preguntas, comentarios, eh, con total libertad. La idea es que esta sesión sea una conversación. Sé que tienen luego sesiones muy interesantes con distinguidos colegas donde van a hablar mucho más en detalle temas y aspectos de gestión de los recursos humanos. Pero a mí me han pedido hacer un abordaje un poco más general, un panorama global, un panorama general de la gestión de los recursos humanos en salud. No hay ninguna duda de que uno de los desafíos más enormes que tiene un gestor en salud es precisamente gestionar a los recursos humanos. Eh, y esto tiene particular relevancia, uno, porque nos encontramos frente a el mundo, ¿no? Se encuentra frente a un enorme desafío, que es lograr en una fecha límite específica, 2030, lo que sea la agenda que se conoce como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es una agenda global, es una agenda mundial, que plantea una serie de objetivos con metas muy precisas y con plazos. Y esta meta ambiciosa incluye, como comprenderán, dentro de sus objetivos, que son 17, uno muy puntual y específico que está dirigido a salud. Y en salud, el resumen, digamos, de el desafío, la meta, es que toda la población tenga un pleno ejercicio de su derecho a la salud, tenga acceso pleno a servicios de salud integrales, de calidad y oportunos, ¿no? Y oportunos. Esto le llamamos nosotros en la región como salud universal. A nivel mundial, a nivel de la OMS, se le conoce como cobertura universal en salud. Algunos le llaman acceso universal a la salud. En las Américas le llamamos salud universal. Que en pocas palabras significa que toda la población, en particular los más vulnerables, tengan acceso pleno, sin ningún tipo de discriminación ni restricciones, a servicios de salud preventivos, curativos, de rehabilitación, y que ese acceso no los empobrezca, que el acceso a esos servicios no los haga más pobres. Entonces, lo que queda claro es que si queremos lograr esto para el año 2030, un factor clave, fundamental, central, son los trabajadores de la salud. No podemos lograr salud universal sin tener trabajadores de salud en los servicios, en especial en aquellas zonas o territorios en donde la población tiene más necesidades y más dificultades de acceso. Mira el desafío que significa eso, ¿no? Ese es el desafío. ¿Cómo lograr que toda la población tenga acceso a servicios donde haya personal de salud que atienda sus necesidades y que responda de manera apropiada, adecuada y de calidad a esas expectativas y esas necesidades? Todos, sin excepción. Vaya imaginándote lo que eso representa, ¿no? Ahora, algunos datos generales antes de la pandemia, ¿no? Esto está sacado de una publicación en Lancet, que en base a los estudios de carga global de enfermedad, hizo estimaciones antes de la pandemia, 2019. En este estudio
que comprendió a más de 200 países y territorios, se identificó en términos globales una cantidad total de 104 millones de trabajadores de salud en todo el mundo, de los cuales 12,8 millones más o menos son médicos, unos 30 millones entre enfermeras y obstetras, 4,6 millones de dentistas, 5 millones de farmacéuticos y el resto distribuidos entre las otras profesiones de ciencias de la salud. Con este número y mirando las necesidades globales, evidentemente había una brecha. Solo mirando el número nada más, número de personal de salud, ¿no? Y esa brecha necesaria para lograr salud universal, es decir, esta cobertura, este acceso universal a la salud, si quisiéramos de que toda la población tenga acceso a servicios de salud, se necesitaba más trabajadores de salud de los que teníamos en 2019, ¿no? Esas estimaciones identificaron que eran necesarios más de 6 millones de médicos más adicionales. Los 12 millones no eran suficientes. Y 30 millones adicionales de enfermeras y obstetras en su conjunto para cerrar esa brecha. Ahora, esta brecha que ya teníamos antes de la pandemia, como comprenderás, durante la pandemia se empeoró. Porque además de haber provocado la mayor crisis financiera, social y sanitaria, como sabemos, tuvo entre sus víctimas a personal de salud. Más de 115,000 trabajadores de salud fallecieron. Pero esa no ha sido la única pérdida que hemos tenido en salud. Han habido muchos profesionales de la salud que han abandonado la carrera sanitaria. Profesionales de salud que han dejado de atender pacientes. Trabajadores de salud que se han dedicado a hacer otras cosas por las duras condiciones de trabajo por las cuales pasaron. Este es el panorama global. Yo los invito a que revisen este artículo, tiene información muy detallada. Yo comparto aquí algunas de estas cifras, ¿no? Y datos. El objetivo de desarrollo sostenible número 3 tiene un indicador que se llama Índice de Cobertura Universal en Salud. Es un índice complejo que se ha elaborado tomando en consideración el acceso a servicios preventivos y curativos en enfermedades crónicas, en enfermedades transmisibles, enfermedades materno-nutricionales, infantiles, en general, ¿no? Hay mucha literatura en relación a este índice, que dicho sea de paso no es la perfección, pero es un indicador que se está utilizando para medir los avances en uno de estos objetivos. Este índice de cobertura de servicios nos ha permitido empezar a hacer algunas estimaciones y valoraciones. Una de ellas es, por ejemplo, qué tanto es necesario para mejorar este índice, que de alguna manera mide la capacidad que tiene el sistema de cubrir a toda la población. ¿Cuál es la relación que este índice tiene con un indicador exclusivamente de gestión de recursos humanos, que es la densidad de recursos humanos en salud por cada 10,000 habitantes? Este indicador es muy sencillo. Este indicador se obtiene dividiendo la suma de médicos, enfermeras y obstetras sobre la población por 10,000. Densidad de recursos humanos. Y esto permite hacer una estimación si es que el número es el apropiado. Pues bien, ¿qué cosas se ha
podido apreciar que cuando tenemos en un territorio, en un país, una mayor densidad de recursos humanos por 10.000 habitantes, el índice mejora. Hay mayores, digamos, una mayor cobertura universal, una mayor disponibilidad de servicios hacia la población. Cuando esta densidad es baja, como comprenderás, ese índice es mucho más. Este cruce de estos dos indicadores ha permitido identificar, por ejemplo, los países que están en alta vulnerabilidad sanitaria, justamente porque su índice es demasiado bajo debido a la baja densidad de recursos humanos. La mayor parte de estos países, cada puntito es un país, son países africanos y el sudeste asiático. El único país de las Américas que entra en este grupo de países, llamémoslo así, prioritarios por su baja densidad de recursos humanos, ¿qué país crees en las Américas? A ver, Haití, ok. Haití, así es, Daniel, Haití. Haití es el más rezagado que tenemos, ¿no? Haití es el único país que está entrando en esta lista, ¿no? Acá en el lado derecho tú tienes este mapa construido en 2019 que justamente muestra a los países de acuerdo a la medición de este índice. Nota cómo los países africanos y del sudeste asiático son los que tienen un más bajo índice, ¿no? Explicado en gran medida por un déficit de recursos humanos, ¿no? Explicado en gran medida por un déficit de recursos humanos. En las Américas, pues pareciera, el índice tal cual aparentemente no nos pone en una muy mala condición o situación. ¿Qué se dice? ¿Cuál es la recomendación? Que ese índice debe ser mayor de 80. Debe ser mayor de 80, ¿no? El tope es 100. Y como puedes ver, los países europeos, los países nórdicos, los países más desarrollados son los que tienen este índice. Una mayor disponibilidad de recursos humanos y una mejor capacidad de brindar servicios hacia su población. Uno podría cuestionar alguno, por ejemplo, Perú acá aparece no tan mal, ¿cierto? ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas? A ver, a Marisabel. De acuerdo a esta cifra, Perú está más o menos, a este cuadro, está con un índice de 78, más o menos, 78. Ecuador está mejor que nosotros y Perú está mejor que Bolivia y mejor que Paraguay. Estamos ligeramente por debajo de Chile y debajo también de Brasil y Argentina y Uruguay. ¿Qué dices, Marisabel? ¿Estás de acuerdo? A ojo de buen cubero, esto es lo que dicen las cifras. Por eso te decía, el indicador puede ser cuestionable, ¿no? Sin embargo, es lo que arrojan estas cifras en base a datos oficiales. Bueno, ¿a qué voy? Para no distraernos. El logro de la salud universal exige y requiere una buena gestión de los recursos humanos. Y eso significa, entre otras cosas, cerrar la brecha de recursos humanos, el déficit de recursos humanos. Aquí lo que tú puedes observar en esta gráfica, también obtenía esta publicación en Lancet, es la evolución de la densidad de médicos, enfermeras y obstetras
en tres momentos del tiempo, 1990, 2005 y 2019. Aquí puedes apreciar, aquí puedes apreciar la evolución en los países de acuerdo a sus niveles de ingresos. Los países de más bajos ingresos, los países de ingresos medios bajos, los países de ingresos medios, los países de ingresos medios altos y los países ricos, ¿no? Llamémoslo así. Lo primero que tú puedes observar es que la densidad tanto de médicos como de enfermeras y obstetras es mucho mayor en los países más ricos, ¿cierto? Mientras que los más pobres, son los que tienen menos recursos humanos, menos densidad de recursos humanos, menos disponibilidad de médicos, enfermeras y obstetras. Hay una mayor disponibilidad en los países más ricos. Y aquí hay una gradiente muy perfecta, ¿no? Muy perfecta. Es como que la disponibilidad de recursos humanos en los países esté en función a su nivel de desarrollo económico o socioeconómico. Países muy pobres tienen pocos recursos humanos, países muy ricos tienen más recursos humanos en salud. Pero además puedes observar de que esta cifra de densidad en tres periodos del tiempo, 1990, 2005 y 2019, acá está observada y vista en estas tres cajas, en cada grupo, en general en todos los países ha mejorado. Es decir, si comparamos la disponibilidad de profesionales de la salud del 2019, en todos los casos es mejor que la que había en el año 90. Mucho mejor, ha mejorado. Hay más recursos humanos. Pero ese aumento en recursos humanos no ha sido un aumento proporcional a las necesidades. Ha sido más bien un aumento proporcional a la disponibilidad o al desarrollo económico. No significa que los países más ricos no se enfermen. Claro, su población se enferma también y requiere atención médica. Sin embargo, estos países cuentan con más recursos humanos, más médicos, más obstetras para atender esas necesidades. Entonces, cuando hablamos a nivel global de brecha, como comprenderás, la brecha es muchísimo, muchísimo más alta en los países pobres y en los países de ingresos medios bajos, en los países socioeconómicamente más rezagados, que además son los países que tienen mayor necesidad en salud. Aquí se puede apreciar en este mapa mundi la distribución de esta densidad de recursos humanos de médicos y la de enfermeras y obstetras. Nota claramente que la región en el mundo que tiene mayor déficit, tanto de médicos como de enfermeros y obstetras, es el África subsahariana, el sudeste asiático, y en la región de las Américas, algunos países de Centroamérica, ¿no? Y en el caso de enfermeras y obstetras, Guyana y Paraguay, además de eh, Guatemala y el Caribe, Haití, ¿sí? Haití. Entonces, uno puede observar de que si miramos al mundo en términos eh, globales, como si fuera un solo territorio del mundo, notamos que la brecha se acentúa más en los países de menores ingresos, los países más. Ahora, esto nos configura un escenario peculiar. Hay una alta tasa de migración de profesionales de la salud. Y esta tasa de migración es justamente de los países que tienen menos
recursos humanos hacia los países que tienen más recursos humanos. Como comprenderás, esta migración de profesionales de la salud acentúa aún más la brecha, porque hace que los países que menos faltan, que son los que más exportan, aumenten su brecha en vez de reducir, en vez de reducir. Un caso clamoroso son los países del Caribe, donde les hace falta enfermeras y las enfermeras que forman toditas se van a Estados Unidos. O los pocos profesionales que se forman en Haití, que apenas terminan, inmediatamente están migrando hacia países desarrollados, Estados Unidos, Canadá o Francia, ¿no? El propio Perú, que es un país que eh, tiene déficit, tenemos déficit, pero es el país andino que más médicos, más enfermeras y más obstetras exporta a los otros países. Como si nos sobrara. Nos faltan, pero a pesar de que nos faltan, exportamos. Entonces, hay un serio problema global en la gestión, ¿no?, de los recursos humanos. Precisamente el año pasado, en el quinto Foro Mundial de Recursos Humanos en la Salud, se abordó y se discutió esta problemática después de la pandemia. Después de la pandemia. Y aquí hay un excelente diagnóstico del impacto que ha tenido la pandemia sobre esta crisis, que ya era una crisis seria antes de la pandemia. Y en este foro global donde participaron más de 2.000 delegados, entre ministros, gestores, funcionarios gubernamentales, gremios de la salud, distintas escuelas, federaciones internacionales profesionales, grupos de la comunidad, en fin, un grupo muy variado y altamente representativo. En este foro, donde se abordó la problemática de recursos humanos, hubieron claves, tres palabras claves y tres áreas claves de discusión y de trabajo. La primera, como comprenderás, como consecuencia de la pandemia y el impacto que tuvo en la muerte y enfermedad de muchos trabajadores de la salud, era proteger al personal de salud. Fue la primera área clave a desarrollar. La pandemia nos había mostrado que dejar que los trabajadores de salud se protejan ellos solos y no hacer ningún esfuerzo deliberado por protegerlos, darles mejores condiciones de trabajo, tuvo un efecto devastador sobre los sistemas de salud, porque fueron las primeras víctimas, cuando debieron haber sido los que estaban en mejores condiciones, no solamente de no sucumbir ante la enfermedad, sino además de estar en capacidad de tener un óptimo desempeño. Entonces, la primera palabra clave, proteger, fue este llamado a proteger la actual fuerza laboral existente, los actuales trabajadores, ¿no?, que no renuncien a sus plazas de nombramiento, que se queden, reducir la deserción. Ahora, ¿cómo hacemos para reducir la deserción? Claro, la opción es implementar estrategias para promover un trabajo decente y que hayan mejores condiciones laborales. Primer desafío para un gestor: ¿cómo hago que mis trabajadores de salud estén protegidos y que trabajen en condiciones, ojo, no digo óptimas, digo decentes? Y decente significa condiciones en las que al menos no te enfermes, ¿cierto? Al menos no te enfermes y puedas desarrollar tu trabajo en buenas condiciones laborales. Primer desafío para un gestor: ¿cómo hacer esto?
Primer desafío. El segundo, invertir. Invertir. Debemos posicionar y priorizar las inversiones y las acciones para abordar la escasez de personal sanitario y asistencial como una de las principales prioridades de la gente. Y para aquello necesito inversión. Uno, para formar. Necesitamos poner más dinero para formar, para entrenar a trabajadores de la salud. Pero lo otro es que necesitamos más inversiones para reclutar. No solamente debo gastar recursos en la formación, sino que no tendrían ningún sentido si luego de formarlos no los capto, no los recluto. Y el reclutamiento en buenas condiciones de trabajo. En buenas condiciones de trabajo. El año 2016 se formó una comisión de alto nivel sobre el impacto de la inversión en salud sobre el desarrollo económico. Y esta comisión demostró que poner más gasto corriente en salud para contratar más personal de salud tiene un efecto positivo sobre la economía del país que está haciendo esa inversión. Significa que si yo quiero tener desarrollo económico, una manera de tener desarrollo económico es contratando más personal de salud. No solamente porque esa inversión repercute en empleo formal de una, digamos, población económicamente activa, sino porque la acción de ese personal a su vez mejora el rendimiento del resto de la población que se debería enfermar menos y debería tener mucho menos tiempo, eh, digamos, enfermo. Y la comisión puso un especial énfasis en que esa inversión debería ser sobre todo en jóvenes y en mujeres. Jóvenes y mujeres. Es decir, no es aumentar el presupuesto por igual para todos en términos de inversión sanitaria en salud. Es meter más dinero sobre todo en la formación de más jóvenes y de mujeres. Segundo mensaje, invertir más. Otro desafío para los gestores. Claro, ¿por qué digo que es un desafío para el gestor? Porque el gestor tiene que desarrollar sus estrategias para tener más presupuesto para lo que se llama comúnmente gasto corriente. Porque eso es, ¿no? Pago de planillas, ¿cómo lo llama el Ministerio de Economía? Eso es gasto corriente. No lo ponen como inversión, es gasto corriente. Bueno, hay evidencias de que ese gasto corriente mejora la performance económica. Y necesitamos, los gestores, utilizar esos argumentos para pedir más presupuesto, para contratar más personal y pagar mejor al personal. Y mejor aún, si son mujeres y son jóvenes. Muchachos, hay que aceptarlo. Las evidencias lo muestran. La inversión en recursos humanos femeninos y jóvenes tiene más réditos sociales. Y el otro gran mensaje es que había que hacer esto juntos, es decir, a través de un trabajo intersectorial y con otros socios. Es decir, que no se puede hacer solamente desde el sector salud. Es necesario trabajar con educación, con economía, con desarrollo social, con agricultura, con sectores de la mujer, ambiente. Es necesaria una acción multisectorial.
El material que sale de este foro mundial es realmente sumamente interesante. Yo he tratado de resumir lo más que he podido, pero los invito a que lo revisen de manera completa. Hay muy rico material en relación a esto. Ahora, uno de los puntos de partida con los cuales se tuvo en este foro es que evidentemente las cosas han cambiado en los últimos años a nivel global y han tenido un impacto importante en la esfera sanitaria. Y es que hay fuerzas que han ido cambiando y que han ido modelando esta demanda global de recursos. No les voy a contar eso, ya lo saben muy bien. Hay transiciones demográficas y epidemiológicas y de carga de discapacidad que han hecho que la demanda de los servicios de salud vaya cambiando. Necesitamos atender cada vez a población con mayor edad, con polimorbilidad y que viven cada vez más años, que viven más años. Y tenemos que atender cada vez más discapacidades. Eso exige nuevos perfiles. Eso exige otro tipo de servicios de salud. Tenemos también una población que es más educada, más asertiva y con más acceso a información. El paciente ya no es paciente, no es más paciente, no tiene paciencia, ¿no? Pero además tiene eh, acceso a información en su celular. Te googlea a ti, googlea a quien está atendiéndolo y tiene la información de las medicinas que han salido últimas en el mercado para la enfermedad que tiene. Esta información, si bien es cierto, puede ser no fidedigna, no científica, es algo que es más accesible. Entonces, cuando uno prescribe una receta esperando que el paciente, el usuario, ciudadano, la acepte sin regañadientes, ahora tienes un paciente que te pregunta, ¿y por qué esto? ¿Y por qué no este otro? ¿No? Eso exige otro tipo de perfil sobre los recursos humanos, ¿no? Nos toca ahora negociar prescripciones, ya no imponer prescripciones. Eh, y tenemos una revolución en la biociencia, en las tecnologías de información y comunicación, al punto que esta clase, que normalmente se hacía presencialmente, ¿cierto? La estamos haciendo de manera virtual. Yo en un punto de la ciudad de Lima, ustedes en diferentes puntos. Y eso trasladado a los servicios de salud en pacientes que tienen consultas por vía virtual, ¿no? Y procesos de aprendizaje también por vía virtual. Y además tenemos un enorme complejo médico industrial que también influye sobre la formación, influye sobre los servicios, influye sobre los pacientes y que también tiene un impacto sobre este mercado global de la salud. Eh, si tú miras la currícula de medicina, probablemente se parezca mucho más a, al uso a los perfiles que uno puede identificar o puede observar en países europeos o países o Norteamérica, ¿no? Estamos fuertemente influenciados por este enorme complejo médico industrial que ha abierto un enorme mercado que tiene un impacto tremendo sobre también los recursos humanos. Pero en paralelo a esto, tenemos otro un gran movimiento importante y significativo, global, que posiciona la salud ya no como un servicio, sino como un derecho humano. Por tanto, ya no es una dádiva la que ofrecemos, sino estamos nosotros ayudando al ejercicio de un derecho. Por tanto, nuestro rol es diferente. No somos benefactores, somos personas responsables de que una persona, una población, acceda a un derecho humano. Nos pone en otra condición y en otra situación.
y que evidentemente tiene un impacto sobre los trabajadores de salud, porque estas fuerzas globales provocan, primero, que nuestro trabajo sea más comunitario e intradomiciliario, menos hospitalario. Más comunitario e intradomiciliario, menos hospitalario, en el cual dependamos del trabajo en equipo y no necesariamente con profesionales solamente, también con personal no profesional, incluyendo agentes comunitarios. Esto también requiere que los trabajadores de salud tengan mejores herramientas de comunicación, porque ya no estamos lidiando con personas que no sepan sobre salud o sobre su anatomía o su fisiología. Esa famosa asimetría de información que siempre nos explicaban en economía, se va reduciendo. Y si a eso le sumamos que habemos colegas o habemos profesionales que no nos actualizamos, no es raro encontrar a un paciente que pueda saber más que un prestador de salud, ¿no? Entonces, necesitamos mejores herramientas para comunicarnos. No es suficiente saber de farmacología, fisiología, anatomía o bioquímica. Necesitamos saber sobre antropología, necesitamos saber sobre empatía, sobre comunicación. Necesitamos otro tipo de herramientas que no están en los libros típicos de medicina. Asimismo, tenemos que tener un mejor manejo de la información y el uso de las tecnologías de información y comunicación. A diferencia de antes, hoy en día hay una catarata de información. Todos los días salen cosas nuevas y tenemos que aprender a procesarlas y adaptarlas e incorporarlas a nuestra práctica cotidiana. Y trabajar en entornos cada vez más complejos, donde los mercados son más competitivos y los entornos sociales son más complejos. Uno de sus colegas nos comentaba, ¿no? Nombrado, hace la especialidad, pero renunciamos al trabajo, a mi plaza, para buscar mejores condiciones. Tú como gestor, ¿cómo haces para que eso no ocurra? Para retener a ese justamente profesional experimentado, con experiencia, para que se quede. ¿Cómo compites con esos otros mercados? Eso requiere evidentemente también un cambio, no solamente en la formación y entrenamiento, sino en la propia gestión de los recursos humanos. Aquí hay algunos cambios que esto genera sobre la formación, sobre la educación en salud, ¿no? Necesitamos, en vez de paporretear enfermedades y lista de medicinas, necesitamos mejores habilidades en competencias. Necesitamos, en vez de responder bien un examen de 20 preguntas con múltiples opciones, ver qué tan satisfecho sale un paciente de una consulta, qué tan satisfecho sale una familia de una visita. Esto requiere otro tipo de evaluación y hasta de formación. En el Perú, hace algunos años, antes de la pandemia, se hizo una evaluación por competencias a médicos que se iban a hacer su segundo. Médicos, enfermeras y obstetras. El ministerio hizo un estudio bien interesante. Colegas vuestros, algunos de ellos les han enseñado. Pregúntenles por ese estudio. Les van a enseñar en próximas clases. Evaluaron competencias de médicos, de enfermeras y de obstetras. En casos muy sencillos, que iban a verlos cotidianamente en su trabajo en el segundo. Cuando se comparó el desempeño
de médicos recién saliditos, médicos de distintas universidades, no es que sea solamente de uno, ¿no? Distintas universidades. Se hizo el estudio en Lima y en Trujillo, de distintas universidades, públicas y privadas. Bueno, el grupo profesional que más jaló, que digamos tuvo menos, eh, peor desempeño, digamos, fueron los médicos. Los que casi salieron muy bien, 98, 99%, enfermeras y obstetras. Hay seriamente un problema de competencias, ¿no? Pueden responder muy bien un examen, pero los pone frente a un paciente y su desempeño es deficiente. El otro gran tema, los roles cambiantes, que es totalmente opuesto al famoso intrusismo. Lo que se promueve y se busca es que cada vez los profesionales puedan desarrollar varias actividades. ¿Por qué? Porque van a trabajar en entornos en los cuales probablemente sean los únicos o no hayan equipos completos y necesiten cubrir esos espacios que deberían ser cubiertos por un grupo ocupacional, pero por distintos motivos no se completan los equipos. Ni que decir, ustedes que han hecho su serum saben que en algunos lugares hay solamente un trabajador de salud que se las tiene que bandear y no siempre es médico. Y a veces ni profesional hay, solo hay técnico y el técnico hace de todo. Roles cambiantes. Estar en capacidad de hacer otras cosas que con entrenamiento básico lo puedes hacer. Voy a decir una mala palabra para algunos, pero en muchos países las enfermeras dan anestesia, las obstetras hacen cesáreas y personal técnico sutura. Eh, y esa es la salida que han encontrado países ante la falta de recursos humanos. Roles cambiantes. En Europa, quienes manejan los hospitales son las enfermeras. Los médicos son eh, al llamado. Son las enfermeras las que gestionan y manejan hospitales. El trabajo en equipo, tan importante, ¿no? Trabajo en equipo. Lo cual implica que si yo quiero que mis profesionales trabajen en equipo, pues tengo que formarlos también interprofesionalmente, ¿no? En muchos países, los profesionales se forman en guetos o silos, solo entre médicos, solo entre enfermeras, solo entre obstetras, y lo que hacen es incubar anticuerpos, resistencias, odios y una serie de resquemores frente a sus pares, con quienes deberían trabajar en equipo. En todo pregrado me enseñan de que este profesional es el malo y cuando me toca trabajar resulta que ese es mi partner, mi socio. Con ese profesional tengo que trabajar. Estamos haciendo algo mal, ¿no? Estamos haciendo algo mal. Si queremos que trabajen en equipo, no puedo seguir formándolos de esa forma como lo estamos formando. Y claro, incorporar innovaciones en el aprendizaje, ¿no? Ahora, la brecha, lamentablemente, no solamente es de número de recursos humanos. Eh, tenemos otras brechas. Tenemos la brecha de desempeño. Yo puedo tener a un cardiólogo en un centro de salud, incapacidad de hacer diagnósticos de enfermedades cardiológicas que aparecen en la comunidad. Pero si ese cardiólogo no tiene un electrocardiograma en ese centro de salud, lo voy a tener atendiendo consultas, dolores de garganta y diarreas. No aprovecho el potencial que tiene ese trabajador de salud. Necesitamos que la gestión le dé a ese profesional los recursos necesarios para que
disponga y explaye su conocimiento. En muchos de vuestros lugares, y seguro no me van a dejar mentir, ustedes que han trabajado algunos en zonas del interior, han tenido especialistas que han regresado de hacer su especialidad a su lugar de nombramiento, que resulta ser un centro ese. Y claro, ese especialista dice, aquí me están desaprovechando. Estoy atendiendo jaquecas, dolor de garganta cuando yo puedo operar. Yo podría dar más si es que tuviera las condiciones. Entonces, esta brecha de desempeño exige y requiere que los servicios cuenten con medicamentos, con equipos básicos y un sistema de soporte que permita que estos trabajadores de salud puedan desempeñarse mejor. El otro tema es la calidad de los recursos humanos, tan importante. Hay una brecha enorme de calidad. Y cuando hablo de calidad no me refiero solamente a la calidad técnica, es decir, que tú sepas hacer tu trabajo como médico, como enfermera, como obstetra, como químico farmacéutico, como tecnólogo médico, que sepas hacer tu trabajo, sino también incluye un componente muy importante para la población, que es el trato, la empatía, y que no, y que debería, digamos, ser un componente dentro de el entrenamiento y la formación de los profesionales de la salud. Y lamentablemente no es así. Hace algunos años, un estudio hecho por estudiantes de medicina en 14 hospitales del Perú, costa, sierra, selva, norte, centro y sur, de 9 ciudades grandes. Este estudio multicéntrico, un estudio transversal, evaluó maltrato en mujeres, en parturientes. Se hacía en todas las mujeres que habían estado en trabajo de parto, en no más de 2 días. Y se les hizo una pregunta muy sencilla, con una herramienta ya validada a nivel internacional. Si habían sido víctimas de maltrato eh, por parte del servicio. La herramienta identificaba 7 tipos de maltrato. Maltrato físico, maltrato verbal, violación de la intimidad, abandono, en fin, 7. Y se les preguntó aproximadamente 5.000 parturientas en todos estos hospitales. Y se obtuvo un primer dato, la prevalencia de maltrato en parturientas en 14 hospitales del Perú. ¿Cuánto crees que fue la prevalencia de maltrato, Freddy? Freddy, 40%. 90. Daniel, 40. 40. Omaira, Eso ahora sí un 70% acá. 70. Marisabel, Por ahí un 70%, 60%. Menos. 70. Maritza. Yo también le pongo más de 70, 80. Bueno, la prevalencia de maltrato fue el 97%. Ah, Ese estudio fue publicado en el International Journal de Ginecología y Obstetricia, la revista más importante de ginecología y obstetricia en el mundo. Pasó la revisión muy rapidito y fue publicado, porque es una cifra que llama la atención. De 10 parturientas refieren haber sido maltratadas. Y en esos hospitales
aprendemos a atender partos. Los médicos, las obstetras, todos. Ahí, en esos hospitales. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos aprendiendo además? De la técnica, la episiotomía y la rotación, ¿qué más estamos aprendiendo? ¿No? Pues hay una enorme brecha de calidad. Enorme brecha de calidad. Que para cerrarla, esta brecha, requiere pues un mejor entrenamiento. Dentro y fuera del servicio. Regular la formación en las universidades. Una regulación efectiva. Y el otro gran problema es la distribución equitativa. Cuando el Perú se le mide su densidad de recursos humanos nacional, no estamos mal, estamos más o menos en 40 estamos en 42. La OMS recientemente ha señalado que mínimo, lo mínimo para siquiera poder brindar servicios básicos, la densidad de recursos humanos debería estar por 44.5. Y uno dice, entonces estamos bien, no nos falta, estamos mejorando la densidad. Pero cuando miramos dónde están, cómo están distribuidos, nos vamos a dar cuenta de esta brecha equitativa, brecha de distribución. Porque todos están concentrados en las grandes ciudades. Enorme desafío para los gestores. ¿Cómo haces para que haya más profesionales en las zonas más remotas y más alejadas? ¿Qué estrategias tienes que aplicar para tener trabajadores en esas zonas remotas? Donde nadie quiere ir, pero además donde se concentran también bolsones de pobreza y bolsones de enfermedades. Esta brecha es tremenda y requiere otro tipo de acciones y de políticas, ¿no? Además, obviamente, de la brecha de número que ya le hemos visto, ¿no? El número per se. Nos hacen falta más profesionales de la salud. En estimaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud, se cree que para el año 2030 van a haber un déficit de 30 millones de trabajadores de salud. En número nada más. Pero además de cerrar esa brecha, necesitamos cerrar brechas de distribución, de calidad y de desempeño. Justamente en el Foro Mundial de Recursos Humanos se presentó el plan global para enfrentar estos desafíos en el año 2030. Es el Plan de Acción 2022-2030, Trabajando para la Salud, que pone un acento y énfasis especial en tres principales pilares: la protección del personal de salud y la performance, habilitarlo, darle los recursos necesarios para que haga un buen trabajo. Educación y empleo, no solamente mejorar la formación y la educación del personal ya en servicio, sino las condiciones de trabajo, de empleo decente, y hacer una adecuada planificación y financiamiento. Más recursos para la salud. Esta es la propuesta global. Esta es la propuesta mundial. Ahora, a nivel de las Américas, eso se ha traducido en esta primera propuesta, que se trabajó justamente cuando se empezó a discutir las acciones que tenemos que hacer para mejorar o para lograr la salud universal. Entonces aquí están divididas, digamos, las grandes estrategias, divididas en tres grandes grupos.
Profesionales de la salud son profesionales de la salud capacitados según necesidades de las comunidades. Ojo, ¿ah? Profesionales capacitados según las necesidades de las comunidades, no según las necesidades del mercado, según las necesidades de las comunidades. ¿Y eso qué cosa implica? Uno, educación con compromiso social. La formación tiene que ser en equipos multidisciplinarios y en comunidad. No es lo mismo entrenar profesionales de la salud en hospitales que en comunidades. Esa es la estrategia. Educación con compromiso social. Algunos de ustedes, jóvenes, van a trabajar en el ámbito académico universitario, si es que ya no lo están haciendo. De hecho, algunos de vuestros colegas son docentes y algunos han ocupado y ocupan cargos de gestión en la universidad. ¿Cómo haces tú para que la formación pase de los hospitales a las comunidades? Un decano nos contaba, un decano, profesor muy querido de medicina en San Marcos, nos decía que él ingenuamente planteó en su gestión trasladar la formación hacia las comunidades. ¿Y sabes quiénes fueron los primeros en oponerse? ¿Quiénes crees, Maritza? Kevin. Y no se pudieron haber opuesto a los médicos. Los estudiantes. Bien. Los estudiantes le hicieron un plantón al decano y se lo quisieron levantar en peso. Dijeron, quieren formar médicos de segunda. ¿Cómo es posible que nos quieran sacar de los hospitales para formarnos en las comunidades? Vamos a ser médicos de segunda. Los estudiantes, los primeritos en rechazar ese cambio. Entonces, ¿cómo gestionas eso? ¿Cómo gestionas eso? ¿No? El otro gran tema son los acuerdos intersectoriales, sobre todo entre educación y salud, ¿no? De tal manera de que la formación esté mejor alineada que con las necesidades. Ustedes que han sido serumistas, si yo les pregunto, ¿qué tanto les sirvió los años en pregrado para hacer vuestro serum? Se han hecho encuestas, ¿no? Múltiples estudios. Y buena parte de los serumistas dicen que buena parte no les sirvió de nada. En el serum, no les sirvió de nada. Y hay una clara desconexión entre lo que se enseña y lo que se requiere en el trabajo. Y claro, se necesita también planificar de manera apropiada, en función a las brechas, la formación de profesionales, mirando las necesidades no solamente actuales, sino futuras del sistema de salud. Eso es un campo de la gestión de recursos humanos. En el Ministerio de Salud, algunos de ustedes seguro van a rotar o han rotado por la Dirección de Personal de Salud. ¿Han rotado por ahí o no? Van a rotar, ¿cierto? Bueno, allí se hace eso. ¿Cómo haces esa gestión? Juntas a las universidades, a los grupos profesionales, a los colegios. Es toda una
Pregúntenle si no a... Pregúntenle a Lizardo o pregúntenle a Javier. ¿Cómo son esas negociaciones? Muy duras. Gestionar eso es muy complejo. Requiere habilidades especiales en los gestores. Ustedes son los que están llamados a gestionar eso justamente, ¿no? Está de más decirles los conflictos entre enfermeras y obstetras, médicos y obstetras, médicos con odontólogos, y entre las especialidades, el cirujano de cabeza y cuello con, en fin, problemas que están ahí presentes y que requieren ser gestionados de manera apropiada y pensando en el beneficio de la población. El otro gran pilar son equipos interprofesionales de salud para todas las personas en todos los lugares. Primero, cubrir zonas remotas, y esto exige implementar estrategias para motivar a los equipos de salud con incentivos no solamente económicos, sino también de formación y de entrenamiento. Hay un estudio bien interesante que hizo Huicho, un colega salubrista, pediatra, que hizo un estudio, un diseño muy interesante. Aplicó un diseño que se utiliza normalmente en psicología y que se conoce como Discrete Choice Experiment, donde se le plantea al personal de salud, al trabajador, y se le dice lo siguiente, así en pocas palabras, ¿no? Mira, tú estás trabajando aquí en Huamanga, la ciudad, y quiero que te vayas a trabajar al BRAE. Entonces, le empiezan a plantear, mira, te subo el sueldo 25%, y de una cantidad de médicos que de manera inicial y de arranque dicen que no irían, solamente un 20% dicen que irían. Cuando se les sube 20%, 25%, de 20% sube a 30%, un poquito. Si les aumenta el 50%, del 20% que era la base, sube a 35 o 40%. Sube un poquito nada más. Y si se le aumenta 75%, no supera el 50%. La preferencia para ir a trabajar en una zona rural. Cuando se les dice, ¿y si te ofrezco nombramiento? Del 20%, subió apenas 21 o 22%. Nadie le interesa el nombramiento. No es un buen incentivo. Pero cuando se les ofreció, y si te doy opciones de formación, de capacitación, de entrenamiento, especialización, allí subió hasta un 30 o 40%. Y cuando se mezcló todo, se dio aumento al 75%. Estabilidad durante 2 años. Y además, opciones de formación con becas, de especialización. La preferencia de 20 subió a 70%. Y este estudio que hizo Luis Huicho, lo hizo en enfermeras, obstetras y médicos, y en estudiantes de medicina. Y lo que mostraba ese estudio era que para lograr que personal de salud joven se anime a trabajar en zona remota, tú tenías que hacer una mezcla de incentivos. No era un tema solamente de remuneración. No era solamente remuneración. Hay otros temas que les interesan. Entonces había que mezclar incentivos. Bueno, eso es parte de la gestión. Ustedes tienen que identificar esas estrategias que funcionan para que tus zonas remotas estén cubiertas por personal de salud. El tema de género. A nivel global, ¿sabes qué porcentaje de los trabajadores en salud, sumando todos, profesionales, no profesionales, a nivel mundial, cuántos crees tú que son mujeres? De 10, Maritza, ¿cuántos crees tú que son mujeres? De 100 Ah, personas hay más trabajadoras. mujeres, me parece que era el 60, 70, no me acuerdo bien, pero son más mujeres. Más mujeres. Isabel, Sí, lo mismo, son más mujeres, son ahorita, me parece que también algo del 70%. así es, 67%.
67% son más mujeres. Yo te pregunto, si tú vas a gestionar un servicio donde predominantemente hay mujeres, ¿puedes seguirlo gestionando como lo has hecho ancestralmente en servicios que antiguamente eran predominantemente de hombres? ¿Se podrá seguir gestionando igual? Evidentemente no. Tiene que cambiar la gestión, porque las mujeres como trabajadoras tienen otras necesidades que son necesarias cubrir como gestión. Y esto es un tema eminentemente práctico, eminentemente práctico. No es un tema ideológico, es una cuestión eminentemente práctica. Necesitamos incorporar la perspectiva de género en la organización y en la gestión y contratación de los servicios de salud. Seguimos gestionando con manuales de gestión que no han cambiado en los últimos 30, 40, 50 años. Tenemos que cambiar. Es una realidad que se va a acentuar, no va a reducirse, ¿eh? No se va a reducir. La salud tiene un proceso de feminización de muchos años. Es una tendencia que plantea desafíos para el gestor. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces necesitamos incorporar ese componente. Absolutamente fundamental y necesario. Está evidentemente el componente del empleo, que significa que haya estabilidad y que sea un empleo digno, que tenga una remuneración apropiada, que no sea necesario dobletear, tripletear, ¿cierto? Y que garantice que esa persona pueda desarrollarse profesionalmente y como persona, pero sobre todo que haya predictibilidad, ¿no? Pensando en el desarrollo del sistema de salud y el desarrollo económico y social de un país. Y eso es fundamental, ¿no? Algunos dicen, ya, nombramiento. ¿Es el nombramiento la salida para tener un empleo digno? Pues hay que ser muy imaginativos. Hay que mirar bien cuál es la mejor estrategia. Porque ofrecer el empleo digno no debe ir en contraposición a fortalecer el sistema de salud y a satisfacer las necesidades de la población. Tenemos que matizar de manera apropiada eso, ¿no? Y los equipos interprofesionales, ¿no? Preparados y motivados. En regiones trabajan muy bien los equipos. Los grandes problemas y disputas son solamente en Lima. Y ni siquiera en Lima, en los grandes hospitales. Y ni siquiera en todos los hospitales, en algunos hospitales. Ahí son los líos. Pero en el resto del país, generalmente, los profesionales trabajan bien en equipo, ¿no? No es un lío, no es un problema generalizado. Y en la relación a la rectoría de políticas intersectoriales de inversión en recursos humanos, pues plantear políticas intersectoriales para garantizar de que haya disponibilidad de recursos humanos en la salud. Una colega que hace muchos años se fue a Canadá a trabajar nos contaba la estrategia que tenían algunas localidades en Canadá para reclutar profesionales de la salud. Ella nos contaba, ¿no? De que en la graduación de profesionales, médicos, generales y especialistas, solían ir personas con un encargo muy específico, identificar a los mejores y ofrecerles condiciones de empleo. Iban y le ofrecían un combo. Decían, mire, doctor, usted acaba de terminar y le ofrecemos ir a trabajar a esta localidad. Su sueldo base que le da el ministerio es este, pero el alcalde ofrece aumentarle a ese un bono adicional. Pero sabemos de que su esposa es profesora. Le ofrecemos un trabajo a su esposa. Y usted va a tener además una casa y va a formar parte de la comunidad y del club. Nosotros le ofrecemos 5 años de estabilidad con estas condiciones. Y nos contaba esta colega que su hijo, que era urólogo, decidió irse a un pueblito que le ofrecía estas condiciones y dijo, recién he terminado la especialidad, sí, voy a hacer en este lugar, es bueno para que mis hijos crezcan, mi esposa tenga un trabajo, es tranquilo, me voy a ir.
lograron reclutar a un profesional especializado que podía haberse quedado en la ciudad ejerciendo alta especialización, pero decidió irse a una comunidad que le ofrecía incentivos que solamente si se daban desde salud eran imposibles de lograr. Solo se pudo conseguir de un acuerdo concertado. Alcalde, la comunidad, educación, salud, y le ofrecían un combo que permitía reclutar. El trabajo de este reclutador, digamos, no solamente era identificar a los mejores, llevarlos a la comunidad, sino monitorear permanentemente cómo iba su trabajo. Bueno, eso se necesita. Políticas intersectoriales para lograr reclutar y retener a personal de salud. Porque imaginemos a ver, eh, ¿quién era el que estuvo en Huancavelica? Nel, ¿cierto? Nel o Freddy. Freddy, doctor. Freddy, ya. Imagínate, Freddy, que te ofrece, mira, Freddy, te ofrezco que regreses como especialista, te voy a dar tu plaza de nombramiento y la universidad te ofrece además, porque se está creando una universidad, ¿sabes? La Universidad Nacional de Huancavelica y su Facultad de Medicina. Y te ofrecen además el cargo de profesor principal en la universidad. Y la comunidad te da tus 2 hectáreas de chacra. ¿Qué dices? ¿Te animas o no? Cosas de ese tipo, incentivos de ese tipo, son las únicas formas que se pueden conseguir de acuerdos intersectoriales, ¿no? Aumentar la inversión pública necesaria para que en recursos humanos, ¿no? Para mejorar las condiciones de empleo, los niveles remunerativos y hacer también una adecuada planificación estratégica. Esto, amigos, en las Américas, en el año 2018, se tradujo en un plan regional de recursos humanos, 2018-2023, que tenía 3 pilares: fortalecer y consolidar la gobernanza y rectoría en recursos humanos en salud. 2, abordar las condiciones y el desarrollo de capacidades para ampliar el acceso y la cobertura con equidad y calidad. Y 3, reorientar el sector de educación para responder a las necesidades de los sistemas de salud en proceso de transformación hacia la salud. Estos eran los 3 pilares aprobados por los ministros de salud y que tuvo vigencia hasta el año 2023. Pero el año pasado se aprobó una nueva política de salud hasta el 2030, que refleja o recoge lo que se discutió en el quinto Foro Mundial de Recursos Humanos, pero que además también recoge los avances que se habían logrado en, en, en la región hasta el año 2023. Primer punto: fortalecer la gobernanza e impulsar políticas y planes nacionales de recursos humanos para la salud. Primer punto. Pregunten, seguro que Lizardo les va a explicar en mayor detalle cómo eso se ha hecho o no se ha hecho en el país. Pero es uno de los primeros pilares. Necesitamos fortalecer la gobernanza e impulsar políticas y planes nacionales que pongan especial énfasis en los recursos humanos. Segundo punto, bien importante: fortalecer la conformación e integración de equipos interprofesionales en redes integradas de servicios de salud basados en atención primaria de salud. Basados en atención primaria de salud. El tercer punto: potenciar el desarrollo y fortalecer las capacidades del personal de salud para abordar las prioridades de salud de las poblaciones y para la preparación y respuesta frente a las emergencias de salud pública. Algo que surge justamente luego de la pandemia. Necesitamos estar preparados para futuras epidemias.
y otras emergencias de salud pública. No puede ser posible que ante una emergencia o una epidemia, las primeras víctimas seamos los trabajadores de salud. Y finalmente, el último punto, promover condiciones de trabajo decente y la protección física y mental de trabajadores de salud, además de una dotación adecuada de recursos humanos para la salud mediante el financiamiento y la regulación. Condiciones de trabajo decente y la protección física y mental de los trabajadores. Esto es fundamental, ¿no? Fundamental. El CONAREME hizo hace algunos años un estudio entre los residentes de todas las especialidades. Hace más o menos 10 años de eso. De 7.000 residentes logró encuestar a 5.000. Y una de las preguntas estaba orientada a identificar cuántas de estas personas tenían indicios de depresión. ¿Y cuántos crees que salieron entre los profesionales de la salud con indicios de depresión? O Mayra, ¿cuántos crees? ¿O Mayra? Tal vez un 70%. 70%. Aramis. Aramis. Salió un 40% con signos de depresión. Evidentemente un porcentaje mucho más alto de la prevalencia de depresión en población general. Y no es que entren deprimidos a la residencia. Se deprimen durante la residencia. No puede ser posible que un joven que se va a formar con mucho entusiasmo y muchas ganas salga deprimido, salga enfermo. Eso no está bien, porque ese joven, ese profesional, cuando salga, la pregunta es, ¿cómo va a ejercer su carrera si tiene una mala experiencia durante su formación? Entonces, necesitamos promover condiciones de trabajo decente y la protección física y mental de los trabajadores de salud. Esto es, digamos, las recomendaciones que se hacen a nivel de las Américas, ¿no? A nivel de las Américas, y que reflejan un poco el panorama internacional de la gestión de recursos humanos. Ahora paro aquí y me gustaría más bien escuchar de parte de ustedes algunos comentarios, preguntas, inquietudes Doctor, una consulta. o testimonios. Usted Sí, hablaba con respecto a la densidad, ¿no?, de recursos humanos y mencionó que Perú está en un aprox entre 70 o 80%, bueno, por debajo de lo que pide la OMS, ¿no? el Pero sin índice, embargo, el es índice, el índice, perdón, el el índice, tercer sí. índice, el indicador número, el índice de densidad, ¿cierto? Ajá, el índice de cobertura universal en salud, sí. Se mencionaba que está aproximadamente entre 70 y 80% aprox. 78, sí. Y bueno, pero sin embargo, o sea, si es que este es el valor y el punto de corte es 80, que digamos estamos relativamente cerca, o sea, ¿por qué el impacto a nivel población no se siente, ¿no?
Claro, es una buena pregunta y eso nos hace reflexionar un poco también sobre la calidad de nuestros sistemas de información, ¿no? Esto es información, se hace en información nacional, agregada. Eh, eh, y, y claro, no mira las disparidades o diferencias que hay entre territorios dentro del propio país, ¿no? Por eso decía que este índice, eh, que ha sido construido en base a estimaciones de data disponible a nivel global, debería, debería, pues, intentar sincerarse con datos más fidedignos y de mejor fiabilidad, ¿no? Podría ser un buen trabajo de tesis, ¿no? Mirar cómo es este índice a nivel de regiones en el país con no información estimada, sino información real que podamos contar de nuestros propios servicios. Buena parte de los datos que han servido para alimentar este índice es en base a estimaciones. Estimaciones como el que hace el estudio de carga global de enfermedad. Estimaciones que son en base a extrapolaciones, algunos datos. Entonces, es necesario, claro, mejorar la medición, ¿no? Y para mejorar la medición necesitamos mejor calidad del dato. Si bien es cierto, estamos mejorando en términos generales la calidad de ese dato, eh, requerimos, en el caso puntual nuestro, eh, del país, para tener un índice mucho más exacto a la realidad, pues hacer nuestro propio índice, hacer nuestra propia medición, ya no en base a estimaciones. Doctor, ¿se colgó? Seguro que Inés. Seguro ha tenido algún problema, ¿no? Pensé que era mi máquina. A ver, Mari, ¿tú quieres el contacto? Sí, porque no, no, ya no está ya. Gracias, doctor. Hasta luego. Creo que ya había acabado de todas maneras, estaba haciendo las conclusiones. Mari, a ver, tú que estás de contacto, por favor. Kevin, no grabes de esta parte, por favor. ¿Qué me perdí? Cuéntenme. Pensamos Eso que que... Marisa había eliminado, doctor. No, 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 no. Si más bien ahora viene lo bueno, quiero escucharlos a ustedes, futuros gestores. Tienen que entrar a servir, ¿saben, no? Esa de gestores públicos, doctor. Claro. Pero no hay convocatorias. Así está, sí, doctor, yo no hay convocatorias. Creo que está Al menos en Minsa no hay. Sí, están ahí, están ahí. No, no es como antes, pero va a ser. Eso es un proceso irreversible. Sí, Están solo que a llamados veces a ser que servidores. piden, piden un currículum bien rankeado que todavía no tendríamos muchos.
Pero sí vi, claro, no ha habido, pero en la última convocatoria vi los requisitos y sí eran bastante exigentes. Sí, hay que acumular experiencia, además de formación y obviamente habilidades. Pero esa, por ejemplo, es una muy buena alternativa de un trabajo decente para un gestor, que te permitiría a ti gestionar ya no solamente en salud, servicios, redes, microredes, sino ser gestor en otros ámbitos o sectores. Tenemos una obstetra que es viceministra de salud, gestora, ¿no? Tenemos un enfermero que es director de un programa nacional de desarrollo social. Tenemos un médico, o sea, el ámbito que te ofrece servir es hacer gestión justamente en una de las acciones que te plantea y te exige este plan de recursos humanos, trabajo intersectorial. Entonces, tu horizonte no debe ser solamente el de una red, microred, hospital o una direza o el Ministerio de Salud, sino tienes que empezar a pensar que se necesitan gestores con experiencia en salud en otros ámbitos, ¿no? A veces, creo yo, que más hacemos a la salud trabajando en otros sectores que en el propio sector salud. El gran ministerio de los determinantes sociales de la salud, el MIDIS, puede tener más impacto en mortalidad materna, mortalidad infantil, desnutrición, que el trabajo que hacemos en el Ministerio de Salud. Mucho mayor impacto. Mucho mayor. Y ustedes están llamados a hacer eso, ¿no? Entonces, y van a gestionar personas. El MIDIS tiene más de 300.000 trabajadores distribuidos en todo el país. ¿Cómo gestionas eso? Te aseguro que es mucho más interesante que gestionar un hospital. Te van a salir menos canas y menos juicios. Bueno, ¿algún comentario, jóvenes? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Bueno, de repente comentar un poco el tema de nuestro país, ahora que usted nos ha comentado recuerdo que justamente la primera vez que lo escuché hablar del tema acerca de los profesionales de la salud, las brechas, pero sobre todo el trabajo multidisciplinario con todos los trabajadores de salud, en relación, por ejemplo, a los problemas que tenemos nosotros ahorita, que son bastante, no sé, no sé cómo calificarlos, porque tenemos otros problemas graves, sin embargo, nos concentramos, por ejemplo, en el intrusismo, ¿no? Médicos obstetras, al mismo tiempo obstetras enfermeras, debatiendo quién recibe al recién nacido, quién atiende adolescente, quién atiende qué parte de la etapa, ¿no? Médicos y obstetras y enfermeras nos partimos a la mujer en pedacitos, quién se lleva a partir del corte de la placenta, acá el bebé es tuyo, antes de la corte es mío, entonces, y por ejemplo en la pandemia, no me acuerdo exactamente en qué país, pero me parece que en varios veterinarios vacunaban, ¿no? Inclusive estuvieron en la campaña de vacunación para la COVID para personas, ¿no? Y acá no se permitió que otros profesionales de la salud pudieran también vacunar. ¿No? Encontrándonos en un momento de pandemia, ¿no? Entonces, hace muchos años, recuerdo cuando yo estaba en el pregrado, había una enfermera en Huancayo que daba anestesia. Fue una de las pocas que quedaron, porque a partir de ella en adelante ya no se les permitió esa función, ¿no? Y así sucesivamente algunas funciones. Ahorita todavía hay, por ejemplo, peleas legales entre ginecólogos que no quieren que las obstetras saquen ecografías, y sin embargo, por otro lado, en el asunto de la telemedicina, están haciendo cursos para que los médicos saquemos ecografías fast solamente y que otros los lean cuando tienen profesionales de la salud que no solamente sacan ecografías estas fast, sino que tienen mayores conocimientos y están en las zonas alejadas del país, ¿no?
Entonces, esa es una problemática que no solamente es la falta de personal, sino también la idiosincrasia, la cultura, una cosa muy difícil de entender, lo que no pasa, por ejemplo, en Chile. Me comentaban unas obstetras que en Chile están trabajando, por ejemplo, el problema de la incontinencia con urólogos, ginecólogos y obstetras. Han detectado mujeres relativamente jóvenes con inicio de incontinencia y están haciendo una campaña de trabajo conjunto y trabajan de manera articulada estos tres profesionales, ¿no? Y hay una campaña interesante. Esto está trayendo a unas obstetras que viajan por Latinoamérica porque ellas mismas no estaban viendo el trabajo o el problema de la incontinencia como parte de sus funciones, ¿no? Entonces, eso más o menos como comentario. Muy bien, gracias Maritza. Eh, y ahí hay que agregar otro tema, ¿no? El tema de la migración de profesionales. Es todo un desafío enorme, ¿no? Porque mientras nos peleamos quién atiende o recibe al niño en un hospital, porque el problema es solo eso, un hospital, solo en Lima, principalmente, tenemos una salida masiva de profesionales de ciencias de la salud, ¿no? Ustedes seguro lo deben evidenciar entre sus compañeros de egreso, ¿no? De la universidad, cuando hacen sus reuniones, pues ya deben estar empezando a hacerlo, todavía no. Sus reuniones anuales de egresados y empiezan a ir contando, ¿y qué fue de este compañero? No, está en tal sitio, y este está en tal sitio, y este está en tal sitio. Gente que ha salido, ¿no? Y que se acentúa cada vez más entre los jóvenes. Hay universidades que de 10 egresados, 8 se van fuera. 8 se van fuera. ¿Cómo gestionas eso ante un déficit de recursos humanos que tenemos, ¿no? Entonces, es complejo. Yo, honestamente, creo que lo más difícil que tiene un gestor es gestionar justamente recursos humanos, trabajadores. Es un enorme desafío, jóvenes, y les aconsejo que exploten al máximo a los que, con los que van a tener las próximas clases, ¿no? Gente con mucha experiencia, no de libros, sino de campo, que les va a mostrar lo que se puede hacer, ¿no? Los malabares. Durante la pandemia pudimos hacer cosas que supuestamente eran imposibles de hacer desde el punto de vista de la gestión. Eran imposibles de hacer. Bueno, la pandemia nos mostró que sí es posible hacer. O sea, eso que aparentemente es imposible, que la gente dice, no, eso no se puede, no, no. Bueno, sí pudimos hacer. No lo hizo otro país, lo hicimos aquí en el Perú. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué estrategia utilizaron? Eso es bueno que aprendan, ¿no? Porque necesitamos ser muy imaginativos. Hay que eh, pensar fuera de la caja para resolver los problemas. Cada vez son problemas más complejos. Y necesitamos buenos gestores. Ustedes, no gestores improvisados, buenos gestores que hayan sido formados, ¿no? Así como el dermatólogo se araña cuando alguien quiere hacer los procedimientos que él hace, el gestor también debería decir, ¿tú cómo haces gestión? Yo me he formado tantos años y tú, ¿no? Están haciendo intrusismo contra ustedes también, si quieres entrar en esa misma línea, pero aquí lo importante es que reconocer que nos faltan recursos humanos, nos faltan gestores, sin duda, ¿no? Eh, y esos espacios son espacios que debemos cubrirlos para mejorar el nivel de gestión en nuestros servicios de salud y en general nuestra gestión territorial en términos generales, ¿no?
¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, si no me pregunto comentario, le voy a pasar la presentación que hice. Se las voy a pasar para que la compartan. Tengo el WhatsApp de Maritza, así es que se la pasaré a ella. Porque el delegado, ¿quién es? ¿O la delegada? Daniel Conicio. Daniel. Sí, doctor. Ya, Daniel. Entonces, que Marisa te lo pase y ya tú lo distribuyes. Perfecto. Gracias, doctor. Muy amable. No, por el contrario, y los invito a revisar la literatura que está puesta en las fuentes de las láminas. Hay mucha, mucha información, que es un poco complicada compilarla en una sesión de 2 horas, pero que estoy seguro con las próximas clases que ustedes van a tener, van a poder abordar con mayor profundidad y sobre todo en el contexto peruano. Yo lo que he hecho es básicamente intentar hacer un panorama general, un panorama global, que es el contexto en el cual nos movemos. Todo lo que pasa a nivel de país tiene un sustrato de explicación en lo que pasa a nivel global. Entonces hay una muy fuerte influencia y viceversa, ¿no? Y viceversa. Muy bien, les agradezco mucho por su atención y les deseo que tengan una buena noche y muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Luego. Hasta luego, gracias, doctor.